Buenas tardes. En este vídeo voy a realizar el primer examen de la materia de diseño de investigación y análisis de datos del curso 23-24. Cuando digo el primer examen me refiero a la primera prueba de la primera convocatoria, la que se hizo en la tercera semana de enero, no recuerdo bien el día que fue. Es un examen que se corresponde con el esquema que ya conocemos, es decir, hay tres situaciones que se corresponden, la primera de ellas con dos grupos, la siguiente con el ANOVA y la tercera con análisis de la regresión. Yo creo que son sencillas las situaciones, pero sí que es cierto que algunas de ellas no es tan sencilla, sobre todo a raíz de cosas que me habéis ido alguno de vosotros comentando, aunque posiblemente no tan complicadas o tan complejas como a primera vista parecen. Con menos rollo lo vamos a ir analizando. La primera situación me dice que según los datos que maneja el director de una academia especializada en preparar unas determinadas oposiciones, aprueban más los graduados de la UNED. Él sostiene que la diferencia entre la proporción de aprobados de los graduados de la UNED respecto a los graduados de otras universidades es de 0,15 puntos. Y lo que el director quiere comprobar es que los datos que maneja son ciertos, para lo que dispone de dos muestras aleatorias de 60 opositores graduados por la UNED y de otros 100 opositores graduados en otras universidades. Tras preparar ambas muestras, las somete a un examen con el mismo con el mismo formato, el mismo temario, que el que se enfrentarán posteriormente las oposiciones, y este examen me dice que es superado por 33 de los estudiantes de la UNED y 30 de otras universidades. Me indican que el nivel de significación con el cual vamos a trabajar en esta situación es 0,05, 5%, con lo cual el nivel de confianza, como bien sabéis, sería del 95%, 0,95. Bien. Creo que sencilla. ¿Qué es lo que pretende el investigador, que en este caso sería el director de la academia? Por lo que él pretende comprobar es si existen diferencias o no significativas entre la proporción de los que aprueban una oposición entre los estudiantes de la UNED y los estudiantes que ya se han graduado en otras universidades. Todos ellos en relación con su contexto, que son aquellos a los cuales él en su academia ayuda a preparar la oposición. Y en concreto, él especifica que esa diferencia es exactamente de 0,15 puntos exactos, ¿vale? La situación experimental que él plantea, que él monta para corroborar esta hipótesis, pues forma dos grupos independientes, uno de ellos entre los estudiantes de la UNED y otro entre los graduados de otras universidades. En relación con el primero de los grupos, la muestra es de 60 individuos, de los cuales aprueban 33, por lo que la proporción de ese primer grupo de los que aprueban, P1, sería 0,55. Y en el caso de los graduados en otras universidades, la muestra es de 100 individuos, 100 alumnos, de los cuales aprueban 30. Por lo tanto, P2, la proporción correspondiente a los que aprueban de ese segundo grupo, sería 0,30. Fijaros antes de seguir que efectivamente sí que aparece que hay una diferencia sensiblemente superior de los que aprueban entre los graduados de la UNED, una diferencia que en el caso de la muestra es 0,25. La hipótesis que aparece en el enunciado, en concreto aquí, sostiene que, pues aquí me lo dicen, es que la diferencia entre la proporción de graduados de la UNED y la proporción de graduados de otras universidades es exactamente igual a 0,15. Vale. Una observación. Yo lo he dicho reiteradamente en todas las clases que hemos dado, siempre que en el contraste se plantea la igualdad entre dos parámetros poblacionales, o entre una diferencia de dos parámetros poblacionales, como es el caso, siempre que aparece una igualdad, la igualdad la tiene que aparecer en la hipótesis nula. Porque la hipótesis alternativa, los signos que pueden aparecer son mayor o mayor igual cuando el test es unilateral derecho, menor o menor igual cuando es unilateral izquierdo o distinto como es el caso cuando es bilateral. La hipótesis alternativa nunca puede llevar un igual, ¿vale? Quedaros con ello. Primera pregunta sencillita. ¿Cuál es la hipótesis nula que ha de plantear el director de la academia? Pues ahí la tengo. La hipótesis nula, no confundir con la hipótesis alternativa, pues es que la proporción entre los graduados de la UNED menos la proporción de otras universidades es exactamente igual a 0,15, con lo cual la respuesta correcta sería evidentemente la A. Segunda pregunta, ¿cuánto es el valor absoluto del estadístico del contraste para poner a prueba la hipótesis planteada en la pregunta anterior? Bueno, ahí me encuentro ya con la primera sombra del examen porque la respuesta de la B y la C son iguales, ¿no? Caso de que la respuesta fuese de 1,27, que voy a ver que efectivamente es la que es, la duda es cuál respondo, la B o la C. Hombre, estoy seguro que todos los que respondisteis la B o la C, evidentemente que os la tienen que dar por buena. Para responder, pues me voy dentro de mi formulario al apartado correspondiente a dos muestras independientes. Dijimos ya antes por qué eran independientes, porque los grupos son diferentes. En el primer grupo, estudiantes de la UNED, en el segundo grupo,
los estudiantes que proceden de otras universidades, y lo que tengo que estudiar es si existe o no diferencia, es decir, tengo que hacer un contraste sobre la igualdad o diferencia, en este caso, de dos proporciones, en el caso, en el además, en el que se parte de que esa diferencia hay o se hace referencia a otra diferencia, que en este caso es este 0,15, ¿vale? No solamente quiero estudiar si existen diferencias, sino que si esa diferencia es un valor concreto. Aquí aparece la fórmula, sustituyo, todos los valores que necesito aquí aparecen, y el valor que me queda es, si cogéis la calculadora, z igual a 1,267. Z, una normal 0,1, redondeando a dos decimales, pues la respuesta sería 1,27. Por lo que la respuesta correcta, en este caso mejor habría que decir respuestas correctas en plural, serían tanto la B como la C, que son iguales. Tercera pregunta. La probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el estadístico de contraste de la pregunta anterior es, pues bueno, ¿qué me están preguntando en la duda, no? Es una pregunta muy repetitiva que también os lo he comentado muchas veces, ha salido muchas veces en las situaciones, e incluso en alguna P que hemos repasado, exámenes de cursos anteriores, lo que me están preguntando es el nivel crítico. Eso es precisamente el nivel crítico o P-valor, la probabilidad que se corresponde con el valor del estadístico del contraste desde ese en adelante. Si cuando digo en adelante me refiero en el sentido contrario hacia el que se encuentra la zona donde se encuentra la zona de aceptación de la hipótesis nula, lo que dice ahí o más extremo, ¿vale? Es muy repetitiva la pregunta, aparece muchísimas veces, creo que la gente la habrá interpretado bien, y el problema viene aquí. Vuelvo a poner énfasis de que el contraste es bilateral. Cuando el contraste es bilateral, al igual que las zonas de rechazo están repartidas a partes iguales por derecha e izquierda, al igual que el alfa, que es el que se corresponde con esas dos zonas, está repartido a partes iguales por la derecha y por la izquierda, a la derecha alfa medios, a la izquierda también alfa medios, lo mismo ocurre cuando voy a calcular el nivel crítico o P valor. A partir del estadístico del contraste hacia la derecha voy a calcular una parte, justamente la mitad. Yo siempre le llamo P sub 1, a esa parte que voy a calcular. Que no se me olvide que cuando el contraste es bilateral, cuando tenga esta probabilidad P sub 1 la tengo que multiplicar por 2 para tener el nivel crítico. Por otra parte, si soy capaz de interpretar bien, pues es simple. El valor del estadístico del contraste que antes obtuve es z igual a 1,27, me voy a una normal 0,1 y lo que tengo que tener claro es que cuando veo en la normal 0,1 la probabilidad que se corresponde con el 1,27, ¿vale? Que sería este de aquí, 0,8980, arriba lo tengo en el sombreado, que lo que me da es la probabilidad justo la contraria de la que yo necesito. Yo necesito desde ese valor en adelante. Por lo tanto, sería la contraria en probabilidad, es decir, 1 menos 0,8980. Si hacéis la cuenta, esa primera probabilidad P sub 1 valdría 0,1020. ¿He terminado ya? No. Peligro, ¿eh? Porque si voy rápido, voy a responder que la respuesta correcta es la B. Pero, como quiera que el contraste es bilateral, para calcular el nivel crítico tengo que multiplicar por 2 la probabilidad antes obtenida. Eso da como resultado 0,2040, por lo que la respuesta correcta es la C. Cuidado con eso, ¿eh? Contraste bilateral. Para calcular el nivel crítico hay que multiplicar la probabilidad por 2. Cuarta pregunta. Tras poner a prueba la veracidad de los datos que maneja, el director de la academia concluye que, pues eso es lo que me preguntan. Si leo las tres opciones de respuesta, pues la pregunta es que qué tengo yo que resolver en relación con este contraste. Que si es significativo o que no, si no es significativo. Bueno, sabéis que para ver si el contraste es significativo o no, puedo hacerlo de dos formas. Calculando ambos valores críticos y ver si el estadístico del contraste, que es 1,27, cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula o en cualesquiera de las dos zonas de rechazo. Y hay una manera más rápida, aprovechándome de lo que ya he calculado previamente, que es comparar el nivel crítico, el 0,2040 que obtuve en la pregunta anterior, con el nivel de significación, el alfa igual a 0,05. Lo que tengo que comparar o lo que tengo que ver es si este valor, el de la izquierda, P, es más pequeño que el de la derecha. ¿Es más pequeño 0,2040 que 0,05? No, no es más pequeño. Por eso aquí lo he tachado. Como P no es menor que alfa, pues lo que yo puedo decir es que el test no es significativo, ¿no? ¿Qué significa que no es significativo? Pues que no puedo rechazar la hipótesis nula. Es decir, que de las dos hipótesis me tengo que quedar con la hipótesis nula. Trasladado o traducido en el contexto del problema, pues que efectivamente, tal y como yo suponía, la diferencia entre la proporción de aprobados entre los graduados de la UNED menos la proporción de otras universidades, esa diferencia es igual a 0,15. Aquí aparece como
correcta la respuesta A, pero en rojo. ¿Por qué aparece en rojo? Pues porque si leo la respuesta me dice la proporción de aprobados entre los graduados por la UNED supera a la proporción de aprobados entre los graduados de otras universidades por tanta diferencia como se esperaba, ese 0,15, a mí lo que me sobra es el o más este que aparece aquí. Hombre, entendiéndolo o más como una disyunción que no obliga, es decir, que me da las dos alternativas, podría ser cierta. Lo que sí que tengo claro es que las que no son ciertas son la B y la C. La B no es cierta porque evidentemente que la conclusión no es la que dice en el apartado B, que es que la proporción de aprobados entre los graduados de la UNED no supera a la proporción de aprobados entre los graduados de otras universidades, eso evidentemente no es cierto, ni tampoco es cierto lo que aparece en la C, que la proporción de aprobados entre los graduados por la UNED no supera en 0,15 puntos, sí. A ver, no supera la proporción entre los graduados de otras universidades. No sé, ahora que la acabo de leer de otra manera, pues podría ser que me quedaría en esa. Lo que acabo de probar es que no superan 0,15 puntos. No sé. Podría, conforme la acabo de leer ahora mismo, me podría quedar con la C. La proporción de aprobados vale 0,15, por lo que no supera en 0,15 puntos la proporción de aprobados entre los graduados de otras universidades. Pero en realidad no es eso lo que yo he probado. Lo que yo he probado es que la diferencia es exactamente igual a 0,15. No lo veo claro. ¿Vale? Pregunta con muchas sombras. Por eso la he puesto en rojo fuerte. Yo si me la tuviese que jugar pondría la... Veo que la B es incorrecta de cajón. Vale, la siguiente situación en realidad es la misma. Es como me han planteado un 2 en uno, porque lo que ocurre ahora es que dentro del mismo planteamiento, es decir, dentro de la misma academia, el mismo investigador, el director de la academia, se plantea ahora algo diferente que vamos a leer. Me dice que una vez realizadas las oposiciones, el director de la academia quiere comprobar la validez del examen que sus estudiantes realizaron con anterioridad en la academia y observa que 14 estudiantes que superaron el examen realizado en la academia suspendieron después las oposiciones y que 11 estudiantes, al contrario, que suspendieron el examen realizado en la academia, aprobaron después. En definitiva, el director de la academia quiere comprobar si en la población la proporción de aprobados es la misma en el examen realizado en la academia que en las oposiciones. Eso es lo que él quiere comprobar. El nivel de exigencia ahora es superior, alfa igual a 0,01, 0,99 o 99% nivel de confianza. Y antes de contestar a las preguntas, pues enfocamos qué es lo que él pretende. Lo que él pretende poner o evaluar es si existe una diferencia significativa o no entre la proporción de los que aprueban cuando él hizo el examen en la academia y la proporción de los que posteriormente aprueban cuando van a, digamos, la oposición. Dicho con otras maneras, si lo que ocurre en su academia es representativo en relación con lo que ocurre después en la población. Bueno, lo primero es que tengo que tener claro que en este caso estoy ante muestras relacionadas. ¿Por qué estoy en muestras relacionadas? Pues es casi lo que más te tienes que dar cuenta, porque evidentemente ahora los sujetos son los mismos. Los mismos sujetos que realizaron el examen en la academia, posteriormente son los que van a la oposición y los que comparan lo que ocurrió. Algunos se quedaron igual, es decir, aprobaron en la academia y aprobaron después en la oposición, o con otros ocurrió lo contrario, aprobaron en la academia y suspendieron la oposición, o suspendieron la academia y aprobaron en la oposición. Pero es un diseño intrasujetos porque son los mismos, ¿vale? Importante, muestras relacionadas. Contraste o lo que quiero yo evaluar ahora, pues es si existe o no diferencia entre la proporción de los que aprueban en la academia y los que aprueban después en las oposiciones, ¿vale? Vuelvo a repetir lo que os dije antes, siempre que se plantea un contraste para ver si existen diferencias o si no existen diferencias entre dos parámetros poblacionales, siempre el distinto, el diferente, lo tiene que llevar la hipótesis alternativa. Contraste también, en este caso, bilateral. ¿Cuál sería entonces la hipótesis alternativa? Pues evidentemente, si miramos la hipótesis alternativa, es que la proporción de los que aprueban en la academia es distinto de la proporción de los que aprueban en la oposición. Sin ninguna duda, en este caso, la respuesta correcta sería la B. Sexta pregunta, ¿cuánto vale el valor absoluto del estadístico de contraste y el nivel crítico? Bueno, tengo que tener claro que me voy a ir dentro del formulario para ver si existen o no diferencias entre las proporciones de dos grupos a la página correspondiente a muestras relacionadas. Me tengo que fijar que en este caso me encuentro con esta estructura que sabéis que se llama una tabla de contingencia y dentro de esta tabla de contingencia, cuando hace referencia a antes y después, pues el antes sería la academia,
Después sería en las oposiciones. Fijaros que a priori uno parece que aquí le van a faltar datos, porque los únicos datos que me dan son estos 11 personas que sí aprobaron en la academia y no aprobaron en las oposiciones, y estas 14 personas que no aprobaron en la academia, pero que sí aprobaron después cuando fueron a las oposiciones, ¿no? Parece que esto se queda cojo porque me van a faltar datos, pero me di cuenta de que para calcular el estadístico del contraste, tanto si lo hago como en la Z como con la G cuadrado, quienes intervienen son precisamente aquellos en los que ha ocurrido una modificación, los de la parte roja. Siguiendo el formulario y sustituyendo, me queda que el valor de la Z sería menos 0,6. Tened cuidado que me pide el valor absoluto, por lo que el valor absoluto sería 0,6. Solamente me queda por confirmar que el nivel crítico es 0,5486. Os digo lo mismo de siempre, si va súper rápido, pues evidentemente, sabiendo que Z igual a 0,6 en valor absoluto en la B, no pierdas en tiempo en calcular el nivel crítico, ¿no? Yo lo voy a hacer pues por practicar. Vuelvo a recordar lo mismo, el contraste es bilateral. Por lo tanto, para calcular el p-valor o nivel crítico, desde el estadístico del contraste me voy en el sentido contrario a donde se encuentra la hipótesis nula, zona azul, más extremo, una vez es a la izquierda, otra vez es a la derecha, y voy a calcular esta probabilidad p sub 1. Cuando tenga esta probabilidad p sub 1, la multiplico por 2 y tengo el nivel crítico. Muy bien, me voy a la tabla de la normal 0,1, en este caso la parte correspondiente a los valores negativos, veo el que se corresponde con el menor 0,60 y la probabilidad es, como veis, 0,2743, siendo esta la que ahora me piden, la que queda por detrás. Esta probabilidad sería 0,2743 y, tal y conforme os expliqué antes, para calcular P multiplico este valor por 2, porque el contraste, aunque sea pesado, y os repito, es bilateral. Si hacéis la cuenta os queda 0,5486, por lo que se cumplen los dos requisitos para poder asegurar que la respuesta correcta es la B. Pregunta teórica, ¿qué son las curvas de potencia? Pues las curvas de potencia son gráficas, son curvas que permiten localizar, como bien dice ahí, la potencia de un contraste en función de, y eso es lo que me preguntan, ¿en función de qué? Pues en función del valor puntual de la hipótesis alternativa y del tamaño muestral. Eso es lo que, bueno, es una pregunta teórica. La respuesta correcta sería la A, ¿vale? Pregunta que, bueno, algunos la habéis catalogado de chunga. Se repite bastantes veces, hay muchas cosas de la potencia. Octava pregunta, ¿qué es lo que tiene que concluir el director del instituto? Eso es lo que me preguntan en esencia en las tres opciones que me dan en relación con este contraste que veis aquí a la derecha con el nivel de confianza de 0,99 o alfa igual a 0,01. Os digo lo mismo que antes, para tomar una decisión en relación con un contraste, para ver si es significativo y por tanto rechazo la hipótesis nula, o si no es significativo y por tanto no rechazo la hipótesis nula, tengo dos opciones. Calcular los valores críticos, que al ser un contraste bilateral son dos, o comparar P, el nivel crítico, con alfa. Yo en este caso lo he hecho de las dos maneras, ¿vale? He calculado los valores críticos que son 2,56 y menos 2,56 y evidentemente que el valor z igual a menos 0,6 me cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, por lo que el test no es significativo. Otra manera, comparo P 0,5486 con alfa 0,01, la conclusión es P no es menor que alfa. De una manera o de la otra, la conclusión es que el test no es significativo. ¿Qué significa que no sea significativo? Pues que me tengo que quedar con la hipótesis nula. No hay evidencia o base estadística para rechazarla. Traducido al contexto del problema, la proporción de los que aprueban en la academia es la misma que la proporción de los que aprueban en la oposición, ¿no? La respuesta correcta sería la B. ¿La B preguntará alguno? Sí, la B. Si la proporción de los que aprueban en la academia es la misma que los que aprueban en la oposición, claro que el examen de la academia me va a permitir estimar los que van a aprobar en la oposición. ¿Por qué? Porque si en la academia me aprobaron, por ejemplo, un 28%, dado que no hay una diferencia significativa, yo podré prever que en la oposición me va a aprobar pues aproximadamente ese 28%, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta es evidentemente la B. Novena pregunta. En un contraste de hipótesis unilateral sobre una media, si el valor de la media muestral coincide con la media poblacional propuesta en la hipótesis nula, ¿qué es lo que yo puedo afirmar? Cuesta entender la pregunta, ¿vale? Cuesta entender la pregunta. Si os ponéis la situación de un contraste bilateral, yo esto es lo que he hecho, contraste
contraste unilateral, no bilateral, unilateral, sobre la media. Yo he puesto aquí uno que sea unilateral derecho. ¿Veis que esto apunta hacia la derecha? Lo que me dice, lo que tengo que ser capaz de entender o interpretar aquí es que el valor de la media muestral I barra coincide con el valor de la media poblacional propuesta en la hipótesis nula, es decir, con mu sub 0. Esto es lo que me están diciendo, que I barra coincide, es igual que mu sub 0. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que tanto si conozco la media, perdón, la varianza de la población y tendría que utilizar una z, o si la desconozco utilizando la t, el valor del estadístico del contraste me saldría cero porque estos dos valores son iguales. ¿Qué significado va a tener el que sea cero? Pues que justamente el punto amarillo, el que se corresponde con el estadístico del contraste, va a caer evidentemente en la zona de aceptación de la hipótesis nula, por lo que el test no es significativo. Y si quiero calcular el nivel crítico, pues evidentemente sería justamente esta probabilidad, la mitad, ¿vale? Justamente el valor que está a mitad, 50% hacia la izquierda, 50% a la derecha, probabilidad 0,5 hacia la izquierda, 0,5 hacia la derecha. Análogamente ocurriría si el contraste fuese unilateral izquierdo, que es lo que os he puesto aquí. En este caso, si el contraste fuese unilateral izquierdo, con el mismo razonamiento, pero en este caso hacia la izquierda, llegaría a la conclusión, por lo que la respuesta correcta sería la A. Es una pregunta que si uno hace el esfuerzo de escribirla e interpretarla, es menos difícil de lo que a priori parece. Pasamos ya a la situación 2, que yo creo que también es sencilla. Me dicen que en una investigación sobre el efecto que tiene fumar sobre el rendimiento laboral en diferentes condiciones de iluminación en una empresa, en una gran empresa, se seleccionan al azar a 9 trabajadores de cada uno de los 3 grupos que son no fumadores, fumadores moderados y fumadores extremos. 3 sujetos de cada uno de los 3 grupos anteriores se asignan a un ambiente de trabajo con 3 niveles de iluminación distintos. Es decir, aparece otro factor, que es el factor iluminación, que tiene 3 niveles que no me especifican. Se registró, me dicen, el tiempo en completar una tarea de ensamblado en minutos. Es decir, esa es la variable que yo voy a medir, que ya sabéis que tiene que ser siempre cuantitativa. Conocemos la suma de cuadrados que se muestran a continuación. Hombre, si miráis arriba con detenimiento o si miráis abajo las sumas de cuadrados, veo que las diferentes fuentes de variación, las que aparecen en la suma de cuadrados, son la correspondiente al grupo, es decir, hay un factor que va a ser, una fuente de variación que va a ser el grupo, el tipo de fumador al que se pertenece, pero hay otra fuente de variación que es el tipo de iluminación. Es decir, que tanto aquí arriba como aquí abajo veo que estamos ante un diseño con 2 factores. Se supone que el rendimiento laboral depende de 2 factores. Primero, de si se es no fumador, fumador moderado o fumador extremo, es decir, del grupo de fumador al que se pertenece, que sería el factor 1, y el otro factor, que sería el tipo de iluminación en el cual se trabaja, que tendría 3 niveles que no me especifican. Bueno, casi lo hemos dicho todo el resumen. Pretendemos determinar si existen entre los trabajadores de una empresa diferencias significativas en relación con la media, porque siempre que tengo 3 o más grupos es siempre en relación con la media, debidas a esas 2 fuentes de variación. Lo que he puesto aquí abajo son todas las situaciones experimentales que tengo que ver para darme cuenta de que es un diseño 3x3, aunque yo creo que es fácil de ver. El primer factor tengo 3 niveles, no fumadores, a sub 1, fumadores moderados, a sub 2, fumadores extremos, a sub 3. Y para cada uno de esas 3 opciones, en relación con el segundo, con el tipo de iluminación, tengo también 3 niveles. Me lo dice aquí, B1, B2, B3, que no me dicen nada. No me dicen nada, absolutamente nada de esos 3 niveles, lo cual veré posteriormente en una de las preguntas que me va a crear algún problema de interpretación. Tengo que tener claro, a raíz de lo que me dicen, que como esos 9 trabajadores de cada grupo son repartidos a partes iguales en las 3 situaciones experimentales correspondientes al segundo factor, en cada uno de los grupos tendré 3 sujetos. En total, si contáis, pues serían 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, 15, 18, 21, 24, 27 sujetos. Esos son los que intervienen dentro de este experimento. Es de muestras independientes, porque evidentemente no todos los sujetos pasan por todas las situaciones, es equilibrado y tengo que tener claro que es un diseño pues 3x3. Bueno,
¿Qué es lo que tendré que evaluar? Pues tendré que evaluar tanto si los dos factores como si la interacción entre ellos es o no significativa, ¿vale? Siempre que tengo dos o más factores, tengo que evaluar si cada factor es significativo y si la interacción entre ellos lo es. Más digerido en el caso de los dos primeros, pues tendré que ver si la media dentro del tiempo que tardan en completar la tarea de ensamblado, que es la variable que yo mido para los no fumadores, es la misma que en el grupo de los fumadores moderados, es la misma que en el grupo de los fumadores que son extremos, o al revés, si existen diferencias entre las medias, al menos en una pareja de grupos. En relación con la iluminación, pues lo mismo, hipótesis nula, que no existen diferencias entre la media en relación con las situaciones de iluminación. Dicho con otras palabras, que no es significativo el factor. Hipótesis alternativa, que existen diferencias al menos entre una pareja de grupos. Si me voy al formulario y en la página 14 en concreto, veré que esa es la manera para calcular el valor de la f. Dividir la variabilidad correspondiente al factor, media cuadrática del factor, entre la variabilidad no expresada por el factor ni por la interacción. Digamos que está explicada a partir de la interacción entre los sujetos y los dos factores. Media cuadrática del error. En concreto, además, en este caso, tendría que llevar a cabo estas tres contrastes. Primero de ellos para ver si el factor A es significativo, el segundo para ver si el factor B es significativo, el último de ellos para evaluar si la interacción es significativa. Bueno, si me voy a mi formulario, este sería la parte que tengo que rellenar y afortunadamente voy a ver que con cierta rapidez voy a completar la tabla ANOVA. La primera columna tengo todos los datos salvo la suma cuadrática correspondiente a la interacción, que es la fuente de variación que no me da la suma de cuadrados. En cuanto a los grados de libertad, pues son fácilmente completables esa columna. Aquí en primer lugar tendría que poner A-1, es decir, una unidad menos que niveles tiene el factor fumador. Como tiene tres niveles, pues tendría que poner 2. Análogamente con la iluminación, que tiene tres niveles, pues tendría que poner un 2. Siguiente, A-1 por B-1, es decir, la multiplicación de los dos grados de libertad de las dos primeras columnas, en este caso 2 por 2, que es 4. Y aquí sería A por B, es decir, 3 por 3, que sería 9, y por N-1. Cuidado que la N es el número de individuos que hay en cada una de las situaciones experimentales, el 3S que antes observé. Por lo tanto, sería 18 y aquí el total sería A por B, 3 por 3, 9, por 3, 27, menos 1, 26. Antes de seguir, completar que si sumo todos los grados de libertad correspondientes a las diferentes fuentes de variación, me sale el total. ¿Qué haría para completar la suma de cuadrados, es decir, para rellenar la suma de cuadrados correspondiente a la interacción? Pues evidentemente existe 445.03, sale de sumar la suma de cuadrados de las diferentes fuentes de variación para calcular la que me falta al total 445.03, le resto los anteriores y eso me da 2.81. Para calcular la media cuadrática correspondiente a cada fuente de variación, divido suma de cuadrados entre grados de libertad. Recordar que la media cuadrática me informa de la varianza o variabilidad correspondiente con esa fuente de variación. Por último, para calcular el valor de la f de cada uno de los tres factores o de los tres fuentes de variación, ¿vale? Factor A, factor iluminación, factor B e interacción, divido la media cuadrática correspondiente a esa fuente de variación entre la media cuadrática del error. Es decir, las operaciones 42.45 entre 3.292 y los grados de libertad los que intervienen en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este 0.2134 que obtuve dividiendo 0.7025 entre 3.292, los grados de libertad son 4 y 18. En los casos de arriba, 2 y 18 respectivamente. Vale. Una vez que ya tengo la tabla ANOVA, voy a responder a las cuestiones que me plantean. Y en la primera también me encuentro con un problema, porque me dicen que por la naturaleza de las variables implicadas en este estudio se trata de un diseño y me dicen ahora de dos factores 3 por 3 intrasujetos de efectos fijos. Esa evidentemente que no es, porque no es intrasujetos, es intersujetos. No todos los sujetos pasan por todas las situaciones experimentales. B, equilibrado de dos factores 2 por 3, pues ni sigo leyendo, no, es un diseño 3 por 3. Y ahora llego a la última y me dicen que es de dos factores 3 por 3, hasta ahí de acuerdo. Uno de efectos fijos, efectivamente, los niveles correspondientes al grupo lo tengo claro, no fumadores, fumadores
esporádicos o fumadores moderados y por último fumadores extremos. Y en el caso de nivel de iluminación, solamente me dicen que son 3 niveles. Entonces ahí me preguntan que si eso significa que sea de efectos aleatorios. Pues hombre, yo interpreto que no necesariamente, ¿no? Hombre, podría ser que sí y podría ser que no. Mi conclusión es que dado que la A y la B es imposible que sea, pues me quedo con la C. La pongo en rojo porque no queda claro con los enunciados del problema que esto sea cierto. 11. La interacción, ¿para qué factores se formula? Pues hombre, la interacción para los dos factores que intervienen en el diseño, que son fumar y la iluminación, con lo cual la respuesta correcta evidentemente que sería la A. 12ª pregunta. ¿Podemos poner a prueba de manera eficiente la hipótesis para compadrar la media entre los 3 grupos correspondiente a la iluminación, que es lo que ahí me plantea? Es decir, para contrastar si la media de la iluminación 1 es igual que la media entre los que utilizan la iluminación 2 es igual que la media que lo que utilizan la iluminación 3. Es decir, para comparar la media de los 3 grupos, ¿podría hacerlo mediante el test o la prueba de la T-de-Student? Haciéndolo por las posibles parejas. Bueno, pues este es uno de los principios o fundamentos de la tabla ANOVA. Cuando con 2 grupos vemos cómo llevar a cabo o cómo estudiar o cómo determinar si existen o no diferencias significativas entre las medias, en esencia se utiliza la T-de-Student, salvo un caso particular cuando se conoce las varianzas poblacionales que se utiliza la Z, que no deja de ser un caso particular. La pregunta es ¿por qué cuando salto a 3 grupos o más, 3 grupos, que es lo que me preguntan, ¿por qué no podría yo determinar si existen diferencias, viendo si existen diferencias entre el primero y el segundo, entre el primero y el tercero, y entre el segundo y el tercero, utilizando el procedimiento aprendido en el tema para ver las diferencias entre dos medias? Respuesta, pues la respuesta es porque de esta forma aumenta mucho el error de tipo 1. El error de tipo 1 que es el más grave que se puede cometer cuando se lleva a cabo un contraste y es rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Es decir que una persona es culpable cuando no lo es. Respuesta correcta, la A. Es uno de los fundamentos de la ANOVA, del análisis de la varianza. Pregunta 13. El valor inicial de la media cuadrática del error es, hombre, algunos se preguntan qué significa eso, ¿por qué me pone inicial? Te pone inicial porque en el caso de que la interacción no sea significativa, este 0.2134 que aquí aparece lo sugiere, es un valor muy pequeño, estos dos, por ejemplo, sugieren que los dos factores van a ser significativos, a ver, estamos hablando a ojo, ¿no? Este 0.2134 sugiere que la interacción no sea significativa, por lo que tengo que tener claro es que cuando la interacción no es significativa, me remito por ejemplo a la PEC de este curso, a la segunda PEC, la suma de cuadrados y los grados de libertad correspondiente a esa interacción se acumulan en la parte correspondiente al error. Eso conlleva el que tenga que volver a recalcular las medias cuadráticas y el que tenga que volver a recalcular las Fs. Por lo que la respuesta correcta en este caso es teniendo en cuenta esta primera tabla, es decir, el valor inicial, antes de proceder a llevar a cabo esa adaptación, ojo, caso de que hubiese que habido que llevarla a cabo. En este caso, evidentemente veis que la respuesta correcta sería la A. La media cuadrática, que sabéis que mire la variabilidad correspondiente al error, vale 3.29. Respuesta correcta, la A. 14ª pregunta. ¿Cuál es el valor del estadístico del contraste para la interacción? Pues el valor del estadístico del contraste para la interacción vale, como veis, 0.2134. 15ª pregunta. En un modelo con interacción, es decir, en un modelo en que la interacción sea significativa, el valor del estadístico de contraste para evaluar la influencia del factor iluminación vale aproximadamente. ¿Cuánto vale aproximadamente? Bueno, aquí lo que me dicen es que en el caso de que la interacción del contraste, es decir, que de que existe interacción, es decir, que no he cambiado esta tabla, ¿cuánto valdría el valor correspondiente a la EC? Pues evidentemente, como veis, sería 45.27, por lo que la respuesta correcta sería la B. Me dicen ahora en el 16 que a partir de los resultados obtenidos en este análisis deberíamos continuar con los contrastes a posteriori comparando, pues eso es lo que me preguntan. ¿Qué tendría que comparar a posteriori? Bueno, antes de saber lo que tendría que comparar a posteriori, tengo que saber cuáles de los factores son o no significativos, ¿no?
Hay también aquí un problema y es que no me hablan para nada, como veis, de nivel de confianza. No aparece. Por lo que yo voy a ver o voy a revisar qué ocurre con los dos niveles de confianza más usuales, que son 95% y 99%, ¿no? Lo que voy a calcular son los valores críticos correspondientes a esos dos niveles. En el caso del grupo fumador y de la iluminación, la distribución que tengo que utilizar es la misma, una F de Snedeker-Fisher con 2,18 grados de libertad. Voy a calcular en primer lugar este de aquí, el valor crítico, vamos, en realidad serían estos dos de aquí que van a ser el mismo, el valor crítico correspondiente a 0,95. Me voy a la página correspondiente a ese nivel de probabilidad y el valor, como veis, es 3,555. ¿Qué deduzco yo entonces? Pues que el 12,89, que haría lejísimo, sería evidentemente significativo. ¿Qué ocurriría con el nivel de confianza del 99%? ¿También sería significativo? Vamos a calcularlos. Calculo en este caso también el valor crítico a ese nivel, que sería, como veis, 6,013, por lo que la respuesta correcta es que sí, tanto a un nivel de confianza del 95 como del 99%, el ser fumador o no fumador, o el grado o el nivel, que sería la palabra justa en relación con fumador, y el nivel correspondiente a la iluminación, ambos factores son significativos. Por lo que la decisión que tendría que tomar sería rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa. Es decir, los dos factores son significativos. Muy bien. ¿Qué haría ahora? Pues lo que haría ahora es ver, evaluar si también es significativa la interacción. En este caso tendría que utilizar una F, como veis, con 4,18 grados de libertad. He cogido, en primer lugar, el nivel crítico, el valor crítico, perdón, correspondiente a 0,95, que es este 2,928, y este ya ni me he calculado, ni me he molestado en calcularlo. Este sería mayor. ¿Por qué no me he molestado en calcularlo? Porque desde el momento que 0,2134 es menor que este valor, ya no es significativo al 95%, evidentemente que tampoco lo va a ser al 99%, caería por aquí, pues evidentemente tampoco va a caer, también va a caer aquí. Conclusión, que la interacción no es significativa. Y en relación con lo que me preguntan, ¿qué es lo que yo tendría, qué tipo de análisis a posteriori tendría yo que llevar a cabo? Pues tendría que evaluar, evidentemente, los distintos niveles del factor correspondientes a la iluminación y a fumar, ¿vale? Respuesta correcta, la A. 17. Si la interacción no resulta significativa, ¿cómo se debe proceder con la suma cuadrática de la interacción obtenida? Pues ya lo hemos dicho antes. Aquí lo he puesto pues más concreto, no de palabra. En el caso de que la interacción no es significativa, como ocurre en este caso, la suma de cuadrados correspondiente a la interacción se acumula en la suma de cuadrados correspondiente al error, lo mismo que se hace con los grados de libertad. Y se recalcula tanto las medias cuadráticas como los valores de la f, por lo que la respuesta correcta, evidentemente, sería la B. ¿Vale? La respuesta correcta sería la B. Y pasamos a la situación 3. Bueno, me dicen en primer lugar de dónde está extraída. Me dicen que un estudio de Weisberg del año 1985 investigó las erupciones del geyser Faithful de Yellowstone National Park en Estados Unidos durante el mes de agosto de 1978. En su trabajo lo que midieron fue la duración de cada erupción, la variable x1 en minutos, así como el intervalo que transcurría desde la finalización de cada erupción hasta que se producía la siguiente, variable y también en minutos. Me dice que el autor utilizó el siguiente modelo para ajustar los datos. Este es un modelo de regresión simple, solamente aquí aparece una variable, esto que aparece aquí, como sabéis, es el error, porque evidentemente mediante un modelo de regresión yo lo que voy a hacer es ajustar los valores mediante una recta, pero siempre va a haber un error o residuo, que es como se llama en este contexto. Y me dan la gráfica de los datos, gráfica que sugiere, como veis, que existe una correlación positiva o directa, cuanto mayor es el valor de la X, mayor es el valor de la Y, es decir, cuanto mayor dura una erupción, mayor tiempo pasa hasta la siguiente, esto lo veo a simple vista, y aquí me aparece la desviación típica de cada una de las dos variables y la correlación lineal, el coeficiente de correlación lineal que corrobora lo que aquí veo a ojo.
existe una correlación lineal entre las dos variables ciertamente alta. Sabéis que la correlación lineal oscila entre -1 y 1. Cuanto más próxima está 1, más alineados o mayor correlación lineal hay entre los datos. Cuanto más está aproximada a -1, que sería este esquema, también más alineados están los datos, en este caso con un sentido inverso. Cuando una crece, la otra decrece. Me dan ahora las sumas de las puntuaciones, la suma de los tiempos, como quiera decirlo, de todas las erupciones. Y aquí aparece este 53, que es lo que mucha gente me contó después que le costó interpretar. Este 53 que aquí aparece es la suma de los valores que tengo que sumar, desde el primero hasta el 53. Es donde tienes que darte cuenta de que el tamaño muestral, el número de erupciones que yo he estudiado es de 53. La n vale 53. Me dan también las puntuaciones correspondientes a los tiempos que transcurren desde una erupción hasta la siguiente. Bueno, por último me dice que el investigador considera que existe una correlación lineal entre las dos variables. Bueno, poco creo que queda decir. En esta situación 3 tenemos dos variables cuantitativas, duración de la erupción X, tiempo hasta la siguiente erupción Y, entre las que el investigador considera que existe una relación lineal. Mediante un análisis de regresión simple, lo que él quiere ajustar o determinar la variable Y para predecir sus valores a partir de la variable X. Bien, ¿qué es lo que yo necesito en un problema de este tipo? Pues para cada una de las dos variables necesito la media y la desviación típica. Para calcular la media de la variable X sería la suma de todos los valores entre tantos valores tengo. Suma de todos los valores, 183.6, entre tantos valores tengo. ¿Cuántos valores tengo? Pues ya lo dijimos antes, 53. Eso me da como media 3.4642. Análogamente, la media del tiempo transcurrido en minutos entre una erupción y la siguiente es 71.13 y me da la desviación típica de las dos variables y aquí también he puesto el ingrediente o elemento que indica la correlación existente entre ambas variables. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues lo que tendría que hacer es completar todos los elementos que aquí aparecen para poder obtener la ecuación o recta de regresión. Voy a partir no de la covarianza, voy a partir del coeficiente de correlación lineal que me dieron y que vale 0.8412. Posteriormente obtengo el coeficiente B, el valor de la pendiente, lo que va delante de la X sub I, mediante esta fórmula, coeficiente de correlación por proporción entre la desviación típica de la Y y la desviación típica de X, eso me queda 11.3692, y antes de seguir os hago una observación. La pendiente de la recta de regresión está íntimamente relacionada con el coeficiente de correlación lineal. En concreto, si el coeficiente de correlación lineal vale 0, como podéis ver aquí, la pendiente vale 0 y viceversa. Si la pendiente vale 0, el coeficiente de correlación lineal también vale 0. Es más, también están asociados los signos. Cuando el coeficiente de correlación lineal es positivo, la pendiente también es positiva. Cuando el coeficiente de correlación lineal es negativo, la pendiente también es negativa. Es decir, que este valor, el signo, me informa de si la relación es directa o si es inversa. La pregunta que algunos se planteará es ¿y qué representa este 11.3692? Pues también lo tenéis que saber. Este 11.3692 representa lo que aumenta la variable y, las unidades que aumenta la variable y por cada unidad que aumenta la variable x. Adaptado o explicado en el contexto de este problema es por cada minuto que aumenta la x, es decir, por cada minuto que dura más la erupción, el tiempo transcurrido hasta la siguiente aumenta en 11.3692 minutos. Esa sería la interpretación de la pendiente. Por último, la ordenada en el origen o el intercepto lo calculo mediante esta fórmula fácilmente, fórmula que requiere del b de la b que antes calculé, esto es lo que quedaría, y tengo ahí la ecuación o recta de regresión que me permite a partir de los valores de la x, a partir de la duración de la erupción, estimar, esto no deja de ser una estimación, una aproximación lineal, la que más se aproxima a el tiempo que vaya a transcurrir hasta la siguiente erupción. Preguntas que me plantean. ¿Cuál es la hipótesis alternativa que el investigador pone a prueba? Lo que tengo que tener claro es que para evaluar si en la población la correlación es significativa, lo que tendría que evaluar es bien este primer contraste o bien este. Son análogos, lo único es que este se hace mediante una ANOVA y este se hace calculando una t de Student. Es más, fijaros que están relacionados.
El valor de la f es el cuadrado del de la t, o el de la t la raíz cuadrada del de la f. Pero también, según lo que antes explicamos de la relación que existe entre la pendiente y el coeficiente de correlación, a partir de la pendiente se puede evaluar si existe o no correlación. Me explico. Cuando la pendiente es significativamente distinta de cero, podemos afirmar que el coeficiente de correlación lineal va a ser significativamente distinto de cero, por lo que existe correlación. En resumen, quedaros con la idea de que de todos los contrastes que aparecen, mediante todos ellos puedo evaluar si la correlación es significativa o no, salvo en este contraste, en el de la ordenada en el origen. Quedaros con ello. Dicho lo cual, el contraste que tendríamos que hacer, como siempre que aparece una igualdad, la igualdad la tiene que llevar la hipótesis nula, pues la hipótesis alternativa tiene que llevar si es significativo, es decir, si es distinto de cero. Por lo que la respuesta correcta sería la B. Pregunta 19. Los valores muestrales aproximados de la pendiente y de la ordenada en el origen, es decir, de B sub 1 y de B sub 0 son, bueno, por de B sub 1 este 11.3692 que antes obtuve y de B sub 0 este 31.7469. Respuesta correcta, por la que más adecua, como veis, es la A. Pregunta 20. ¿Cuál sería el estadístico del contraste y el nivel crítico para poner a prueba la hipótesis del investigador? Bueno, volvemos aquí a indicar cuáles son las hipótesis, cuál es el contraste que se plantea el investigador en relación con la pendiente. Para calcular el valor del estadístico del contraste, veo en el formulario que esta es la manera de calcularlo. Tendría que calcular una T de student siguiendo todas estas fórmulas de aquí, todos los ingredientes los tengo aquí, y eso me queda 11.1099, por lo cual yo si fuese rápido, pues respondería la B, ¿vale? Y no me molestaría, como ya antes dije, en calcular si también se cumple este requisito. Yo lo he calculado y voy a contar lo que ocurre, ¿eh? Lo que tendría que hacer es, para calcular el nivel crítico, de nuevo repito, aunque sea pesado, que el contraste es bilateral, ¿vale? El contraste es bilateral y la distribución que tendría que utilizar, aquí lo veo, es una T de student con n-2, 53 menos 2, con 51 grados de libertad. Me tendría que ir a una T de student con 51 grados de libertad, ver la probabilidad que se acumula por encima de ese valor, esa probabilidad sería P sub 1, y tener cuidado porque esa probabilidad no es el nivel crítico, es la tercera vez que lo decimos. Tendría que multiplicar por 2, ¿vale? Yo me he ido a la T de student, el último valor que me aparece es el 2.678, que es más pequeño que el que yo he obtenido, y la probabilidad que se corresponde, como veis, es 0.995. ¿Qué quiere decir? Que si el valor que aparece el último es 2.678 y por encima de él o hasta él se acumula una probabilidad de 0.995, por encima del 11.1099, P sub 1 evidentemente que es menor que toda esta probabilidad que estoy señalando que sería 0.005. Por lo tanto, la P, el nivel crítico, que es el doble, pues el doble de P sub 1 sería menor que el doble de 0.005, que es 0.010. Y aquí es donde me encuentro con un problema, porque P me tiene que decir que es menor que 0.005. Y no, yo no tengo eso. Yo obtengo que P es menor que 0.010. Con lo cual, me encuentro aquí con que la opción correcta sería la B, pero con una parte roja. A ver, observaciones. A ver, la intuición nos dice que este valor está lo suficientemente alejado de este como para poder asegurar que la probabilidad que quede por encima no es que va a ser menor que 0.0005, es que va a ser más pequeña que la mitad, que sería 0.0025, por lo que la intuición nos dice que efectivamente P no solamente va a ser menor que 10 milésimas, sino que va a ser también más pequeño que 5 milésimas. Pero a partir de los datos obtenidos utilizando las tablas que tenemos, no queda claro que la respuesta correcta sea la B. No obstante, evidentemente, la A y la C por descarte no pueden ser, por lo tanto, la B sería la respuesta correcta con sombras. 21. Me dicen ahora que utilizando un nivel de confianza del 99%, alfa igual a 0.01, el intervalo de confianza para B sub 1 es... ¿Cuál es el intervalo de confianza para
B sub 1 para la pendiente. A ver, yo aquí también veo otra sombra. Aquí debería poner beta 1, no B sub 1, porque yo el intervalo de confianza lo elaboro para los parámetros poblacionales, no para los parámetros muestrales. ¿Vale? Eso es una interpretación que yo hago, pero bueno, vale, tampoco es una cosa de yo qué sé, de cortarse las venas, pero yo aquí me pide el cuerpo una beta 1, no una B1. Pero bueno, por lo demás tengo que tener claro que si con un nivel de confianza del 99%, ¿eh? Dentro de la población beta 1, fijaros que aquí sí que aparece beta 1, ¿no? Si aquí debería decir el intervalo de confianza construido a partir de B1, es lo que debería decir, o el intervalo de confianza para beta 1, el intervalo de confianza construido a partir de B1 siguiendo el formulario, si da esta cantidad, ¿qué es lo que yo puedo decir? Pues hombre, evidentemente que no va a valer cero. Si con un nivel de confianza del 99% oscila entre 8,63 y 14,11 la pendiente, evidentemente que la pendiente es imposible que valga cero con ese nivel de confianza. Por lo que evidentemente puedo rechazar la hipótesis nula. Hay evidencia estadística para decir que beta 1 es distinto de cero. Por lo que puedo asegurar que la respuesta correcta es la A. ¿Mm? Con un 99% de confianza, el verdadero valor del parámetro poblacional de la pendiente se encuentra entre 8,63 y 14,11. Aquí debería decir el intervalo de confianza construido a partir de B1 o el intervalo de confianza para beta 1. 22. Me dice ahora que el estadístico para poner a prueba la bondad del ajuste global de la recta de regresión de la situación del geyser es, ¿cuál es? Bueno, para evaluar si en la población el ajuste mediante la recta de regresión es significativo, ya lo hemos dicho antes, puedo utilizar dos procedimientos. Evaluar si la correlación es significativa, utilizando bien la T de Student o bien la media cuadrática, ¿vale? Lo puedo hacer de las dos maneras. Yo lo he hecho de las dos maneras, ¿vale? Lo he hecho de las dos maneras, ¿vale? Perdón, lo he hecho de la manera de arriba. No, lo he hecho de las dos maneras, sí. Lo he hecho de las dos maneras, haciéndolo mediante la T me quedaría 11,1099, que uno se queda un poco descolocado porque parece ser que es que sí. Es más, si va rápido seguramente diría esa, pero tened cuidado porque los grados de libertad que aparecen son n menor 2 y 53 menor 2 es 51, que no se corresponde con este 59. Con lo cual la respuesta correcta no sería la C, peligrosamente digo. ¿Sería entonces cuál? Pues si yo calculo ahora la F, si calculo la F, me queda que vale 123,429. Y los grados de libertad serían 1 y n menor 2, es decir, 1 y 51, 1 y 51 respectivamente. Con lo cual esta pregunta, que yo sí que considero que es peligrosa o fácil de meter la pata, pues la respuesta correcta sería la A. 23. Supongamos que en un estudio se encuentra un coeficiente de correlación muestral entre x e y que vale 0,9103. Lo que me pregunta es que entonces el coeficiente entre la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados totales, ¿cuánto valdría? Bueno, a ver, lo que tengo que tener claro es que si yo veo aquí en el formulario todo lo que aparece, aquí fijaros que aparecen suma de cuadrados de la regresión, ¿vale? Me aparece también la suma de cuadrados totales y aparece también involucrado por aquí la R. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Pues lo que tengo que saber es lo que es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, R cuadrado XY, sabéis que por definición es la parte de la variabilidad de la variable Y que es explicada a partir de la regresión. Lo que acabo de decir con palabras escrito sería esto. S cuadrado y prima entre S cuadrado y. Esta pregunta es muy reiterada y casi siempre sale de una manera o de la otra. No así, un poco enrevesada, podríamos decir como sale en este examen. Te tienes que saber esto. R cuadrado XY es la parte de la varianza, de la variabilidad o varianza de la variable y, la parte que es expresada a partir de la varianza de la regresión.
¿Qué es lo que tengo que saber? Pues lo que tengo que saber es la fórmula de la varianza. Para calcular la fórmula de la varianza, pues lo que yo tengo que hacer es ver, si veo en mi formulario, cuáles son las desviaciones respecto de la media. De las dos fórmulas utilizo esta primera porque es la que veo que aparece aquí, ¿vale? Dividido entre n. Lo siguiente que hago es darme cuenta de que en ambos casos la n la puedo quitar. Y si quitase la n, esto es lo que obtendría. Pero esto que he obtenido aquí, mirando en el formulario, es la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Conclusión, r cuadrado xy coincide con la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Fijaros que eso es lo que me pregunta en el problema. ¿Cuánto vale el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión y la suma de cuadrados totales? Pues la respuesta es r cuadrado xy. Y eso queda, si miráis el fórmula, si decís las cuentas, 0,8286. Por lo que la respuesta correcta sería y es la C. Bien, me dice ahora que en el 24, si quisiera introducir en la ecuación de regresión otra variable predictoria de y a x, por ejemplo, la altura promedio que alcanza la erupción, tendría que realizar, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Pues hombre, es bastante sencilla. Siempre que yo voy a utilizar dos variables predictoras para predecir una variable y, pues lo que estaríamos haciendo es un análisis de regresión múltiple. Con lo cual la respuesta correcta sería, evidentemente, la A. Y acabamos con la 25. Me dice que en un estudio donde se utiliza la regresión lineal simple, un investigador ha planteado la siguiente hipótesis sobre la pendiente. La hipótesis nula es que la pendiente vale 1, hipótesis alternativa es que la pendiente es distinto de 1. ¿Por qué el planteamiento es incorrecto? Pues por el mismo motivo que antes os dije que la B1 tendría que poner beta 1, porque las hipótesis se han planteado en términos del estadístico en lugar del parámetro. Siempre en las hipótesis de los contrastes tienen que aparecer letras griegas. Pi sub 1 mayor que pi sub 2, beta 1 mayor que beta 2, mu sub 1 menos mu sub 2 mayor que 0. Por consiguiente, la respuesta correcta es la B. En un contraste de hipótesis, siempre se hace sobre los parámetros poblacionales, no sobre los parámetros, perdón, sobre los estadísticos muestrales. Utilizo los estadísticos muestrales para deducir la conclusión que tengo que tomar. Y con esto terminamos el examen por donde empecé. A mí me parece que las situaciones son sencillas, pero sí que hay alguna colección de preguntas complicadillas y alguna con algunas sombras. Pero bueno, eso es lo que os puedo decir y espero que esta presentación os sea útil para los que lo tengáis que hacer o para los que lo tengáis que repetir, que espero que no seáis muchos. Venga, un saludo.